pues buenas tardes. Agradezco la invitación a participar en esta 34ª Jornada de Arqueología Fenicio-Púnica, organizadas por la Dirección General de Cultura del Gobierno de Islas Baleares, representado aquí por Ricarda, y el Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera, representado por Hortensia, junto a su equipo, con la colaboración de la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera, y con motivo pues, de este 25º aniversario de la inclusión de Ibiza, Biodiversidad y Cultura en la lista representativa del Patrimonio Mundial. El estar aquí es una gran satisfacción para mí porque permite al Consejo Internacional de Museos, una organización de la que el Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera es miembro institucional, bueno, pues participar de esta celebración, de este encuentro entre profesionales, de este intercambio de conocimientos. Y también es un lujo compartir la sesión de esta tarde con Miriam Ugarte Bollado, que bueno, nos acaba de ofrecer una interesantísima conferencia sobre el proceso de inscripción en Patrimonio Mundial y toda la complejidad que conlleva, ¿no? Bueno, pues el Consejo Internacional de Museos es una organización internacional creada en 1946 con carácter no gubernamental y que mantiene una relación formal con UNESCO y tiene un estatus de órgano consultivo del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Es la mayor organización internacional de museos y profesionales de museos cuya finalidad es investigar, perpetuar, perennizar y transmitir a la sociedad el patrimonio cultural y natural mundial, presente y futuro, tangible e intangible. Como foro de expertos, que el Consejo Internacional de Museos hace recomendaciones sobre cuestiones relacionadas con el patrimonio cultural, aprueba la definición de museo, promueve la creación de capacidades y avanza el conocimiento. El ICON es la voz de los profesionales en el escenario internacional y aumenta la conciencia cultural pública a través de redes mundiales y programas de cooperación. Tenemos que tener en cuenta que el 90% de los museos europeos, sea cual sea su tipología, se abrieron tras la Segunda Guerra Mundial. O sea, fijaros el dato, el 90%. Significa muchísimo de este boom museístico de la segunda mitad del siglo XX. Pero también tras esta Segunda Guerra Mundial, cuando nace el Consejo Internacional de Museos, en una época en que los llamamientos al pacifismo y a la unidad pues hicieron nacer muchas organizaciones de este tipo internacionales con el objetivo de construir una paz duradera tras la Segunda Guerra Mundial, después de las dos grandes guerras del siglo XX. Las personas que comenzaron con la creación de estas organizaciones pensaban que el conflicto había terminado, pero que la reconciliación todavía quedaba un poco lejos. Entonces, bueno, pues desde el principio la UNESCO se ofreció a acoger a ICON en sus locales de la sede parisina y se convirtió en una de las primeras ONG con las que estableció estos vínculos formales. El convencimiento inicial de los primeros miembros era que si se conocía mejor la cultura de cada nación, pues había un terreno más amplio para el entendimiento mutuo. Yo creo que es una premisa que todavía está muy vigente hoy día y que compartimos con UNESCO, con ICOMOS, con ICRON y con otras organizaciones. Bueno, pues durante la Asamblea General de este año, de 2024, que celebramos el 12 de junio en Marsella, y esta es una cuestión... esto es una pequeña anécdota, se hizo en Marsella porque como eran los Juegos Olímpicos en París, pues era horroroso el tema de alojamiento, vuelos, bueno, cambiamos de ciudad. Bueno, lo interesante aquí que nos dieron los datos formales, los datos del año anterior, de 2023, que también ya han sido implementados en el informe anual, para que veáis un poco qué significa esto de ICON, ¿no?, a nivel mundial. Bueno, pues somos más de 57.000 miembros, en 129 países y territorios que están organizados en 120 comités nacionales, 34 comités internacionales a los que pertenecen más de 26.000 miembros y 7 alianzas regionales. O sea, somos una organización muy amplia y muy compleja. No voy a entrar mucho más en el fondo, pero bueno, yo soy la presidenta del Comité Nacional de España y bueno, para mí es un orgullo también estar ahí trabajando con mis compañeros. En España ahora mismo pues tenemos un panorama museístico que es fruto de numerosas iniciativas culturales de protección patrimonial, que en muchos casos pues, han estado originadas por las administraciones públicas y en otros casos también por particulares, ¿no? En la actualidad, de acuerdo con lo establecido en el Directorio de Museos y Colecciones Museográficas de España, que donde se aglutinan en el Ministerio todos los museos que están reconocidos por todas las comunidades autónomas, pero con la transferencia de competencias, pues la competencia en museos, salvo los estatales que la tiene el Ministerio para cada comunidad, pues ahí se aglutinan todos. Bueno, pues este directorio nos dice que hoy día, además consultado de ayer, hay 1.534 museos y colecciones museográficas, de los cuales 1.108 son museos y
426 son colecciones museográficas. Bueno, pues de todos estos museos, 152, o sea, un 10% está registrado como museo de temática arqueológica. Quitando lo que son museos generales, como el del que yo vengo, yo trabajo en el Museo de Cádiz, que tenemos arqueología, pero también tenemos bellas artes, tenemos antropología, tenemos incluso ciencias naturales. Pues no, quitando eso, o sea, lo que son arqueológicos puro y duro, un 10%, que ya es una cantidad bastante interesante. El origen de los museos arqueológicos en España lo tenemos que buscar en el siglo XIX, ¿no? Tenemos que ir un poquito atrás en el tiempo y sobre todo en el Real Decreto de 20 de marzo de 1867, por el que se mandaron establecer los museos arqueológicos en Madrid y en las provincias, ¿no? Ya se había empezado a construir el Palacio de Bibliotecas y Museos y bueno, se venía detectando, como dicen en el propio decreto, que la historia natural, las bellas artes tenían sus propios espacios y sus propios museos, pero que había muchas colecciones de arqueología que estaban muy desatendidas y había que regularizar un poco la situación. Entonces se crea el Museo Arqueológico Nacional y Museo Arqueológico en las capitales que aún no los tuvieran. Tenemos que tener en cuenta que en este momento ya se había producido el proceso desamortizador, se habían creado los museos de bellas artes, o sea, ya había un movimiento muy grande en España de creación de museos. Ojo, en la mayoría de los casos con una administración y unos órganos rectores honorarios, que eran voluntarios, que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, también este decreto, que se publica eso en la Gaceta de Madrid, que era el BOE antes, hasta 1957 se llamaba Gaceta de Madrid, y está todo colgado en la página del BOE. Es súper interesante porque te encuentras verdaderas joyas cuando investigas y quieres hacer historia de los museos, de las instituciones, pues ahí en la Gaceta. Bueno, pues también en este decreto se establecía que estableciese un reglamento, ¿no? Un reglamento de museos arqueológicos para un poco desarrollar. Pues igual que tenemos ahora la legislación con los reglamentos, pues en este caso era un reglamento. Este reglamento especial va a determinar cuestiones de conservación, de fomento y de régimen. Tardó algunas décadas en llegar, o sea que muchas veces las situaciones que tenemos actuales de apruebo una ley de museos, pero el reglamento me tarda un poco, pues ya es una cosa que ha pasado toda la vida, que tampoco nos tenemos que asustar muchas veces. Aparte este reglamento, que tardó un poquito en llegar, porque llegó en 1901, ha sido uno de los reglamentos culturales con más periodo de vigencia, porque estuvo vigente hasta 1987, en el que el reglamento de museo de titularidad estatal lo deroga. Más lo podéis ver también, y os vais a las disposiciones de donde aparece la derogación y aparece, ¿no? Aquí se describen ampliamente, punto por punto, todas las funciones de los profesionales que trabajan en los museos y establecen también el germen del sistema documental de las colecciones de museos. En 1901. Ya no habla de inventario general, de catálogo sistemático, de catálogo monográfico, pero es que también nos habla de una guía sucinta de todo el museo, en forma de libro, que sirva para divulgar, o sea, que sea más que divulgar, para vulgarizar, es la palabra que se utiliza en ese momento, o sea, para que las personas visitantes, los usuarios, puedan conocer las colecciones. O sea, ya estamos hablando también de difusión. También regula la colocación de las cartelas en la exposición y los niveles de los textos expositivos. O sea, es como muy pionero para el momento, o hemos avanzado poco nosotros, o sea, creemos que estamos avanzando continuamente en la museología, pero ya hay unas bases muy fuertes asentadas, ¿no? Y también aquí se suma la obligatoriedad de realizar una estadística de visitantes. O sea, nuestro idilio con los numeritos en los museos y con los rankings es una forma de medir la rentabilidad social, al fin y al cabo, ¿no? Pero ya viene de aquí, o sea, ya en 1901 se hacía, ¿no? ¿Cómo eran los museos de este momento? Pues eran museos de restos arqueológicos que estaban descontextualizados porque los restos se sacaban de los yacimientos, se llevaban a la capital de provincia o se llevaban al Arqueológico Nacional, dependiendo también del tipo de pieza. Y bueno, pues son fruto de la historia y del momento, ¿no? Del siglo XIX, que es lo que había. Pero poco a poco se ha ido modificando esta forma de hacer patrimonio o de ver la historia, o en algunos momentos ha habido una iniciativa de desarrollo de museos de sitio en el que las piezas arqueológicas o otro tipo de piezas pues quedan cerca del lugar donde se crearon o del lugar que aparecieron, ¿no? Este origen de los museos de sitio lo tenemos que encontrar también en el siglo XIX, coincidente también con la creación de museos al aire libre en Europa, y ya es una práctica consolidada en el extranjero. Aquí en España parece que no llegaba, pero bueno, y además que estaba relacionado con lo que se conocía en el momento como el arqueoturismo, ¿no?
Entonces, el primer ejemplo que tenemos, pues el anticuario de Pompeya, que se construye, se crea en 1861. He encontrado una foto de cómo estaba hacia 1870, unos 9 años después, que da un poco la imagen. Y bueno, y ahora lo contrasto con una imagen más reciente, tras la reforma y la reapertura de 2021. Pero también tenemos el Museo de la Acrópolis de Atenas, que era de 1874, otro museo de sitio. Además, estoy hablando, coinciden con que estos primeros museos de sitio son de sitios, de bienes que después han sido declarados Patrimonio Mundial. Bueno, pues tenemos la Acrópolis de Atenas, que el original data de 1874, pero se vio la necesidad de realizar un nuevo edificio, que bueno, como veis en la imagen, un edificio muy moderno, pero claro, está dentro de la ciudad contemporánea, no tiene tanto impacto a lo mejor como veremos en otros posteriores, ¿no? U otro museo también, el Museo de Cartago, de 1875, en Túnez. En España sí tenemos un ejemplito que es muy interesante, que fue el primer museo de sitio y el primer yacimiento arqueológico abierto. O sea, cumple con esa doble función, que fue la necrópolis de Carmona, que abrió el 24 de mayo de 1885. Es una iniciativa que partió de Jorge Bonsor y de Juan Fernández López, que eran los patrocinadores y excavadores de la necrópolis, y llevaron a cabo una importante labor de protección, de mantenimiento y conservación del monumento. Y construyeron un edificio en el centro de la necrópolis, a lo mejor no era el sitio más adecuado, pero en el momento se vio que debía estar allí, donde iban exponiendo los diferentes descubrimientos que se iban encontrando en las tumbas. Y esto, bueno, os pongo aquí en imagen una de las invitaciones para una de las sesiones que tenía de reuniones arqueológicas, fue justo el año después a la inauguración. Tenemos estas experiencias aisladas y otras, pero pasa igual que hablamos antes. Si el 90% de los museos europeos nacen después de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo museístico en general va a ser allí. Entonces va a ser en los últimos decenios, sobre todo del siglo XX, cuando tengamos una tendencia mayor de no centralizar tanto y de sacar el museo hacia fuera de los muros y presentar el patrimonio en su contexto, que es lo que también es interesante, ¿no? Para ello, pues, una de las primeras referencias que encontramos de los museos de sitio, de la definición de museo de sitio o de la necesidad de museo de sitio, es la Conferencia General de la UNESCO de Nueva Delhi de 1956, pues, justo después de la Segunda Guerra Mundial, que aprobó una recomendación en la que decía que tenían que aplicarse también a las excavaciones arqueológicas, y decía que cerca de los lugares arqueológicos importantes debería crearse un pequeño establecimiento de carácter educativo, en algunos casos un museo, que permitiera a los visitantes darse mejor cuenta del interés de los restos arqueológicos que allí se encuentren. O sea, ya UNESCO a mitad del siglo XX se está dando cuenta de la necesidad de no desposeer a esos bienes, a esos yacimientos de su materialidad, de sus objetos, de sus bienes muebles que se obtienen con las excavaciones, no llevarlo lejos de ellos, sino que interpretarlo todo en el conjunto, ¿no? El término de museo de sitio, pues, se fue desarrollando poco a poco y se empezó a generalizar unos años antes por UNESCO, y bueno, pues ya están los Translate Museum, el Museo de Site, y después ya el Site Museum que aparece ya en revistas inglesas del momento. Pero bueno, ¿qué es un museo de sitio, ¿no? Pero más importante que es un museo de sitio, que es un museo, que llevo ya un rato aquí hablando de que hacemos la definición de museo, pero no. Bueno, pues la definición de museo desde 1949 ha ido evolucionando, al igual que evoluciona la sociedad y evoluciona todo, ¿no? Voy a tomar la definición que estaba vigente en 1982, que es cuando ICOM hace un importante informe sobre los museos arqueológicos de sitio que le encarga UNESCO. Entonces, yendo atrás en el tiempo, la definición que estaba en vigor en ese momento, la de 1974, que dice que un museo es una institución permanente sin fines de lucro, al servicio, he puesto con fines, no sé por qué, y es sin fines de lucro. Perdona, que me he quedado así. Bueno, al servicio de la sociedad y de su desarrollo para el público que adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe con fines de estudio,
educación y la educación, el conocimiento y evidencias materiales del hombre y su entorno. ¿Vale? Bueno, pues como he comentado, se hace el informe que le encarga UNESCO en 1982 y define los museos de sitio como un museo concebido y organizado para proteger un patrimonio natural o cultural, mobiliario o inmobiliario, conservado en su lugar de origen, allí donde este patrimonio ha sido creado o descubierto. Encuentra su lugar en cualquier lugar que por su interés ecológico, sociológico, científico o por el testimonio que aporta sobre la cultura, la historia de una comunidad humana, forma parte del patrimonio natural o cultural de esta comunidad, ya sea local, regional, nacional o internacional. Y siguen recogiendo que esto da como resultado una variedad bastante amplia de tipos, porque puede haber un museo de sitio ecológico o etnográfico o histórico o arqueológico en el sitio de la excavación, que suele ser el más numeroso, como indican ya ellos en el propio informe, ¿no? En este informe también se afirma que la tarea del museo de sitio arqueológico es la de salvaguardar estos restos, los restos inmuebles del sitio también, y velar por la integridad para conservar los objetos muebles. O sea, el museo de sitio va a tener una doble función. Va a ser garante tanto del propio yacimiento como de la colección que está dentro del edificio. Y eso lo hacen, esta misión pues, de revelarnos el pasado, pues lo pueden hacer a través de una serie de acciones, procurando que la comunidad conozca los restos que testimonian la existencia de ese lugar, ¿no? Explicando las causas por las cuales la comunidad antigua se implantó en ese sitio, reconstruyendo de una forma científica el medio ambiente que pudo favorecer que se asentaran en ese lugar, hablando del clima, de la flora, la fauna, relaciones con otros grupos humanos o los elementos que han ido condicionando el modo de subsistencia, su hábitat, su organización social. También descubriendo cuál ha sido la evolución que han ido experimentando las instituciones sociales, los progresos técnicos que les han permitido sobrevivir y crecer. Para ello, utilizando y sirviéndose de representaciones gráficas, espaciales, diseños, pinturas, dioramas, maquetas, reconstrucciones, y así poder dar información de la totalidad o gran parte de la forma de vida. Definición de museo del 74 y no tener ánimo de lucro, eso es importante. Bueno, sobre todo tiene que asumir en los museos de sitio arqueológicos la tarea tan importante de decodificar el mensaje de los restos materiales que custodia, que muchas veces aquí de la cuestión no es lo más complicado. Pero por eso también un museo de sitio puede ser un centro de investigación privilegiado, al tener yacimientos tan cercanos y poder hacer ese tipo de investigación que muchas veces te requiere el objeto material, ¿no? Recientemente también hemos estado, para prepararme esta intervención, pues consultando otra bibliografía, como también el Diccionario de Museología, que editó hace un año ICOM, en colaboración con la editorial Theodore Francis, y define museo de sitio, al final es una definición bastante escueta porque el diccionario es muy amplio, pero lo definen como un sitio arqueológico organizado como una unidad ecológica visitable y como tal frecuentemente cubierto, y suele estar equipado con un centro de interpretación. La verdad que queda un poco, a mi gusto, es demasiado concisa y escueta. Yo creo que se pierden matices importantes, que mejor quedarnos con el informe del 82, aunque sea un poco largo, pero bueno. Bueno, como nos ha contado antes Miriam también, España cuenta con 50 bienes inscritos. Somos ahora mismo el 5º país con más sitios catalogados, aunque UNESCO tiene esa idea también de intentar equilibrar, porque no, igual que ICON, igual que otras organizaciones. Y bueno, voy a pasar a reseñar unos museos de sitios arqueológicos en España que están vinculados a bienes inscritos en la lista representativa del Patrimonio Mundial. Y lo vamos a hacer de manera cronológica de acuerdo con la fecha de inscripción en la lista representativa. Bueno, el primero que os quiero mostrar es el Museo de la Alhambra. La Alhambra de Granada se inscribe en la lista de Patrimonio Mundial en 1984. Es uno de los primeros 5 bienes inscritos. Se crea el Museo de la Alhambra en 1942 como un museo arqueológico de la Alhambra, que después en 1962 pasa a denominarse Museo Nacional de Arte Hispano-Musulmán y a depender del Ministerio de Cultura, y después en el 94 pasa otra vez a ser Museo de la Alhambra seca y la gestión pasa a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Tiene la mejor colección de arte nazarí procedente de las excavaciones, de las restauraciones que se han hecho en la propia Alhambra. Y en este caso no necesitan construir un edificio porque lo que hace es que aprovechan esos edificios preexistentes como el Palacio de Carlos V.
Entonces, la planta baja se instaló, fue Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales en 1995 con el proyecto de Juan Pablo Rodríguez Frade. Y bueno, la verdad que es muy interesante y complementa muy bien. No tiene tantos visitantes como la Alhambra, porque yo creo que muchas veces ni se sabe que está ahí, y complementa la visita muy bien al local propio monumento, en este caso, ¿no? El siguiente sería el Museo de Altamira. Bueno, en 1985, un año después, pues se inscribe la Cueva de Altamira, que es una inscripción que después se amplía en 1995 a todo el arte rupestre y paleolítico del norte de España, ¿no? Entonces voy a hablar del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, así también muy breve. Es un museo de titularidad estatal, gestionado por el Ministerio de Cultura, y la historia de este museo va un poco más atrás porque tiene el origen en la creación de una junta de administración en 1924, que fue el primer órgano colegiado del monumento. El primer edificio es una casa montañesa que se construye, que la tenéis ahí, en diferentes vistas y en diferentes momentos, que se construye para exponer objetos hallados en las excavaciones. Y también servía de vivienda al primer guarda, ¿no? Durante el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad, pues hubo un aumento de visitas que hizo que se necesitara la construcción de una nueva sede, y hubo como 3 pabellones que se construyeron para la recepción de visitantes, para implementar otros servicios como cafetería, porque había Altamira, está en la cornisa cantábrica, está en Santiana del Mar, pero no está está alejada, entonces una serie de servicios para la visita, ¿no? La sede actual, que ve un poco la ubicación y el resto de la sede actual, que es la que está en pantalla en el GIF, la proyectó Juan Navarro Vandelberg, y la protección de la Cueva de Altamira fue el principal condicionante para la ubicación, concesión y construcción de este edificio. Es un museo que se integra en el paisaje totalmente, que no es un museo que impacte visualmente, o sea, fueron con esa idea. De hecho, aquí en el plano que aparece aquí a la derecha de la pantalla, pues el espacio de la Cueva de Altamira, la casa de 1924, esa casa montañesa, y después el museo, que queda prácticamente, o sea, paisajísticamente tiene un impacto bastante reducido. Bueno, el siguiente que tenía que hablar, al menos mencionarlo, es este en el que estamos, el Museo Monográfico de Puigdemolín, que en 1999, bueno, con la Declaración de Biodiversidad y Cultura, bueno, también un museo de titularidad estatal con gestión transferida al Gobierno balear, como pasa con el Museo de la Alhambra, que abrió después de la renovación en 2012 en la sede histórica rehabilitada. El museo que, claro, como muchos museos, pues tiene iba a decir, es que no es inconveniente, a veces también favorece, pero tiene un edificio ya preexistente que es el que tu discurso, tu espacio, pues te lo está condicionando mucho, ¿no? En este caso, aquí se quiso hacer la historia de este museo empieza en 1929, pero la programación de la República lo paró, se quedó ahí un poco sin construir. En 1965 se construye el edificio y bueno, pues también se ve claro que no tiene la capacidad, porque como hemos dicho, ese concepto de museo va evolucionando, la sociedad va evolucionando y cada vez se requieren más servicios, más participación de la comunidad, y eso requiere más espacio. Pero bueno, la verdad que un museo muy, muy interesante, con una superficie útil muy bien distribuida y con una exposición permanente maravillosa. El siguiente museo de sitio es el Museo de Sitio de los Dólmenes de Antequera. Los Dólmenes de Antequera fueron declarados Patrimonio Mundial en 2016. El conjunto arqueológico es una institución patrimonial y museística de titularidad y gestión autonómica allí en Andalucía, que se crea en 1986. El museo actual, bueno, que es el mismo, el museo se inaugura en 2022, pero es un museo cuya trayectoria de creación no fue fácil y bueno, al final ha tenido ya su puesta de largo. Se promovió justo cuando se creó el conjunto arqueológico la creación de un museo allí en el Llano de Roja, para que dé servicio y para poder explicar qué son los dólmenes,
qué importancia tiene la arqueología o la cultura megalítica y todo eso. ¿Qué pasa? Que se construye un edificio que es que es una mole en el campo. Entonces, dentro del proceso de declaración de Patrimonio Mundial de candidatura, pues ya ICOMOS varias veces pues, recomendó modificaciones en ese edificio que también quedó inconcluso, o sea, que no, como pasa muchas veces en estos casos, que empieza a construir el edificio, cae la financiación, cae el interés, pero bueno, se le hicieron los cambios y os prometo que es el mismo edificio. Lo que pasa es que se eliminó el cuerpo superior se le eliminó, entonces ya el impacto que tiene paisajístico es mucho mejor. Este equipamiento, pues bueno, pues complementa la visita a los monumentos, como hemos dicho, los museos de sitio lo que tienen es eso, es la posibilidad de que se pueda interpretar la cultura material e interpretar el yacimiento, que en muchas ocasiones, bueno, en los dólmenes de Antequera son estructuras en altura y puede ser un poco más fácil la interpretación, pero siempre son sitios muy complejos. Con todo eso, pues el museo ayuda mucho con las diferentes áreas expositivas y después con un trabajo que están haciendo de exponer en megalitismo en otras provincias andaluzas. O sea, no se quedan solamente con el megalitismo de Antequera y de Málaga, sino que quieren ser un centro también de investigación como Altamira y aspiran pues un poco, y ahora mismo tienen la exposición del megalitismo en tierra de Cádiz. Y ya por último, el Museo de Medina Zahara, dado que en 2018 la ciudad califal de Medina Zahara fue también inscrita en la lista representativa de Patrimonio Mundial. El sistema de gestión es similar al de los dólmenes de Antequera, es una institución patrimonial y museística de titularidad autonómica y gestión autonómica. Este museo se diseñó a principios de los 2000 y abrió sus puertas en 2009. Es diseñado por Nieto Sobejano Arquitectos y aquí lo que ellos aspiran, ellos sugieren una metáfora de la excavación arqueológica. No quieren aspirar a construir un edificio, sino como si tú lo hallaras en superficie. Entonces, prácticamente el edificio está, sí, tienes que bajar para entrar y después sigues bajando. O sea, y sobre rasante prácticamente, bueno, es que está sobre la propia rasante. Y aparte también los arquitectos, la verdad que proyectaron, aparte de los diferentes espacios, posibilidades de ampliación, que es uno de los grandes problemas que tenemos todos los museos. Todos los trabajamos en museos que son espacios constreñidos que rápidamente se colapsan y necesitamos más. Y en este caso sí, y aparte por la ubicación, que es una ventaja, pero también puede llegar a ser un poco de desventaja en algunos casos. Porque fijaros que el yacimiento está a 2 kilómetros del museo. Pero ¿qué pasa en este caso? Que Medina Zahara solamente está excavada un 10%. O sea, Medina Zahara, bajo el subsuelo, se extiende. Y también en una zona de amortiguamiento hay un entorno de bien interés cultural, que hablaremos un poco más adelante, así brevemente. Entonces, bueno, la visita es muy interesante, sobre todo porque comienza con un audiovisual que te lleva a Medina Zahara y hace que cuando después hagas la visita a pie puedas reconocer estructuras donde a lo mejor quedan 50 centímetros de pared, ¿no? Y es un edificio, la verdad, muy interesante, también diseñado por Juan Pablo Rodríguez Frade, ¿no? Que aquí veis en otras imágenes. La verdad que el edificio, bueno, ganó también un premio, el Aga Khan, de arquitectura. Y es muy interesante. Yo, si vais a Córdoba, os recomiendo que lo visitéis. Además, es visita obligatoria. Aquí está, no, y aparte es visita obligatoria para visitar el yacimiento, porque tienes que venir al museo a recoger los tickets y coger el autobús lanzadera que te lleva al yacimiento. Pues también se evita así la subida de coche hasta arriba, se elimina el parking de arriba. O sea, es un modelo que a veces hay gente que le molesta un poco porque no puede ir directamente al yacimiento, pero bueno, la verdad que ayuda más a comprenderlo, ¿no? Y también ordena un poco lo que es la circulación y el turismo. Bueno, pues a día de hoy tenemos una nueva definición de museo que se aprobó en la Asamblea de Praga de 2022, que dice que un museo, aquí sí, es una institución sin ánimo de lucro, permanente y al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial. Abierto al público, accesible e inclusivo, los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Con la participación de las comunidades, los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimiento. Fijaros aquí como ya nos hemos quedado
con las funciones clásicas del museo conserva, el museo expone, el museo difunde, nos hemos ido un poco más allá, ¿no? Aquí ya ICON nos está incitando a que, bueno, más que no esté incitando, porque esto fue, al final, fue un proceso participativo, después de que en Kioto en 2019 no se acordara la aprobación, ¿no? Esta definición fue aprobada con el 92,41% de los votos, después del proceso participativo de consulta donde miles de personas de diferentes puntos del globo participaron. Y bueno, eso recoge conceptos que ya aparecían en las definiciones anteriores, sin ánimo de lucro, aunque me haya equivocado, pero sí aparece la del 49, ¿no? Es una institución permanente, que también es muy importante. Un museo no se puede crear para después cerrarlo. O sea, un museo es una institución que va a ser custodia de un patrimonio, y sea natural, o sea cultural, o sea inmaterial, material, pero tiene que tener una perdurabilidad en el tiempo, ¿no? También al servicio de la sociedad, porque ¿qué sería de los museos si la sociedad, si la ciudadanía? No somos pequeñas colecciones que estamos aquí como Gollum con mi tesoro, estamos para la ciudadanía. Entonces, estas funciones clásicas, ¿no? Bueno, a estos conceptos ya que estaban presentes se le unen las funciones clásicas, que hay de investigación, colección, interpretación, educación, ofrecer disfrute, porque también la parte ociosa también es importante, pero es que le estamos sumando el fomento de la diversidad y la sostenibilidad, la comunicación ética y profesional. Y también nos dice que los museos tienen que ser, no es que puedan ser, deberían ser, no, son accesibles e inclusivos. Nos está dando un mandato de que tenemos que dar una vuelta a nuestros museos, ver qué estamos haciendo, porque tienen que ser accesibles e inclusivos. Tienen que promover la reflexión y el intercambio de conocimientos, que bueno, eso es lo que estamos haciendo aquí hoy. Estamos reflexionando, yo ahora mismo estoy intercambiando mi conocimiento y ahora vosotros me preguntaréis en base a vuestros conocimientos. O sea, esas reflexiones es necesario que lo tengamos en los museos, ¿no? Y para ello pues, necesitan de la participación de las comunidades, ¿no? Es una definición que ya está rompiendo ese discurso unidireccional del museo decimonónico, ilustrado, de yo te cuento, yo soy el museo, yo te cuento a ti lo que yo sé porque yo soy quien tiene la sabiduría del conocimiento, ¿no? Ya no estamos olvidando de las élites dominantes, de esas élites distantes con un alto nivel cultural, sino que se ofrecen ya museos participativos. Hay un libro que me encanta de Nina Simón que se llama El Museo Participativo, que os lo recomiendo, perdón que me he ido. Y bueno, la comunidad tiene que tener un papel protagonista al final. Y los conocimientos que tiene, intercambiarlos con la institución. Y entre uno y otro co-crear nuevos conocimientos y llegar a un entendimiento mutuo, que muchas veces, como decía también, mira, es complicado ese entendimiento mutuo de la participación, hasta donde sí, hasta donde no, pero bueno, estamos en el camino y yo creo que eso es lo importante. Y aparte está aquí con detrás diciendo, hay que hacer esto, ¿ves? Entonces, ya esta propia definición de museo nos plantea cuáles son los retos que tenemos de presente, porque ya no son ni retos del futuro, son retos de presente, ¿no? Uno de los retos del museo contemporáneo es acercarse a la comunidad. Ese es el mayor reto que tenemos, porque tenemos en los museos muchas veces la visita del turista, la visita del turista nacional, el turista extranjero, el turista que no está en el día a día de la ciudad, en el día a día de la revisión de las investigaciones, de la historia. Y ese visitante es al final también el local, es con el que el museo crea la conexión, la comunidad, y tú creas el sentido de pertenencia. Y ya el museo te pertenece a ti como tu cultura, tu territorio, y lo cuidas más, pero aparte el museo te cuida más. Es como unos cuidados mutuos que se establecen que son muy interesantes. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues mirando la encuesta de hábitos y prácticas culturales de España, la última publicada por el Ministerio, que es la de 21-22, tenemos unos datos bastante complicaditos, porque también tenemos que tener en cuenta que es un momento que también, fue el 21, estamos todavía con algunos cierres perimetrales, con la pandemia, y a los museos iba el 20% de la población. Después, el estudio es bastante interesante porque da muchos datos sobre si van a las exposiciones permanentes, van a las temporales, van a actividades, pero yo me quedo con eso. Y al final es que, como dice Mais Muransky, que tiene también otro libro que me gusta mucho, que se llama Los museos como agentes de cambio, él dice que los museos somos todos.
somos nosotros, ¿no? Y además, los museos somos nosotros, Museum are us. Ese es como si el primer capítulo de su libro empieza así. Y él dice que todos somos los que hacemos el museo, los directores, los miembros de junta directiva, donantes si lo hay, conservadores, educadores, personal de recepción, vigilantes, mantenimiento, limpiadoras, pero también los visitantes. O sea, todos hacemos el museo. Entonces estamos viendo que aquí hay como una parte de la población que no... Entonces tenemos que ganarnos un poco a esta comunidad. Porque también hay que ver un poco que, bueno, estos datos pues pueden ser un poco parciales o porque hay que ver un poco qué pasa con estas personas y qué pasaba antes. O sea un poco de estudio comparativo, porque también es un momento un poco complicado. Pero los datos, la verdad que son duros porque te dice el 20,1, o sea, el 20% de la población va a los museos, el 80% no. Y en España somos 54 millones de personas. O sea, hay que ver cómo lo estamos haciendo. Oye, que también puede ser un problema de las propias instituciones, que también tengamos que hacer muchas más acciones para llamar a estas personas, ¿no? También nos dicen en la encuesta por qué no van. O sea, el que no va, pues mira, en ese momento pues había muchos que eran por motivos vinculados a COVID. Otros por falta de tiempo, por falta de interés, por falta de oferta en la zona de residencia, o por el precio de admisión, o por problemas de accesibilidad física. Y todas estas causas, bueno, menos la del COVID, que no tenemos la falta de tiempo, bueno, eso ya depende también de los trabajos de la empresa, de tu propia distribución del día en muchos casos, pero la falta de interés, la falta de oferta en zona de residencia, el precio y los problemas de accesibilidad se pueden trabajar. Son algunos de los retos que se deberían ir trabajando. ¿Qué pasaba antes de la pandemia? Bueno, los datos no son para tirar cohetes, pero bueno, es que teníamos un 40,5% de personas que sí iban a los museos, que cayó como a la mitad. Hay que esperar a ver qué va a pasar en la siguiente encuesta que tengamos de hábitos culturales, a ver qué es lo que nos cuenta, pero bueno, mientras tenemos que trabajar en ese sentido. Y bueno, sigo abundando un poco en estos retos, continuando con lo expuesto anteriormente, que los museos y la relación con las comunidades locales, ¿no? ¿Qué acciones se pueden hacer para revertir la tendencia y que el museo se acerque a la comunidad? Esta comunidad entendida como grupo de personas en una localidad geográfica, ¿vale? Vamos a definirla así, pues se puede definir de muchas formas. Bueno, pues al final son acciones que fomentan el conocimiento histórico del territorio, en el que se enmarcan actividades de interés para la ciudadanía que fomentan la relación entre el museo y una comunidad mucho más fluida, y que el museo al final participe también de la vida social del territorio. No hay recetas válidas, porque al final cada institución, cada territorio es diferente, como todos nosotros, entonces se van haciendo diferentes tipos de acciones, incluso en los museos de las grandes ciudades. Por ejemplo, el Reina Sofía con museos situados, un programa que tienen para intentar hacer comunidad dentro del barrio de Lavapiés, en un museo tan grande, ¿no? Para que veamos que no solamente la relación del museo con la comunidad es en los pequeños territorios, las pequeñas poblaciones, sino que no pueden ser en cualquier tipo de museo, ¿no? Y aparte somos muchos los que muchas veces nos reunimos para esto. De hecho, el año pasado nos reunimos en Lisboa, en un seminario internacional de la Alianza Regional de Europa, para hablar sobre esto, sobre cómo cerrar la brecha entre museos y comunidades. Se pusieron diferentes ejemplos y cada cual pues va tomando un poco pues lo que le viene bien al vecino, a ver si lo puedo aplicar y hacerlo así. Otro de los retos a los que nos enfrentamos en carácter general, no pasa en todos los centros, pero sí pasa, sí existe, también se ha hablado antes de ello, que son las consecuencias de un turismo excesivo, del sobreturismo. Ya se está alertando desde hace tiempo el impacto de este turismo excesivo sobre la conservación de los bienes culturales. Eso es algo que no podemos obviar. Ya la Alhambra hace mucho tiempo, hace decenios, décadas, instauró un sistema de aforos controlados en cada tiempo para la entrada de los palacios nazaríes, pero la mezquita de Córdoba, mezquita catedral, hace lo mismo, incluso rebajando el aforo que le permite el documento básico de seguridad contra incendios, que es con lo que normalmente aforamos este tipo de edificios. También el año pasado no, este año tuvimos en Málaga, organizamos con ITU Europa, fue con España, un seminario internacional en el mes de junio bajo el título Museos, Turismo e Innovación hacia un futuro sostenible, y donde estuvimos estudiando pues casos muy concretos, casos de Florencia, casos de Roma, pero también casos españoles y cómo se estaba intentando
bueno, pues poner medios o estudiar maneras, vías de. Y una de las cuestiones que nos plantearon y que bueno es un muy buen punto de partida es la Carta Internacional de ICOMOS sobre Turismo Cultural Patrimonial de 2022, reforzar la protección del patrimonio cultural y la resiliencia de las comunidades mediante una gestión responsable y sostenible del turismo. Yo recomiendo que si estáis interesados que la veáis, muy cortita. Lo que hace es actualizarla de 1999. La coordinadora es Celia Martínez, que es profesora de la Universidad de Granada, y es interesante. Es un problema que tenemos que tenerlo en lo alto de la mesa, porque en muchos sitios patrimonio mundial se están viendo muy afectados por este sobreturismo, por el turismo que muchas veces es obviamente el interés que hay, pero también está sometido a moda, sometido a publicidades, y bueno, hay que saber gestionarlo de forma que no impacte, que tenga el mínimo impacto sobre los bienes culturales. También tenemos ofertas de ocio que nos hace la competencia. O sea, no queremos tener competidores, porque queremos que los museos son museos, ¿no? Pero estamos en un momento que las ofertas de ocio se están multiplicando y al final nos vamos compitiendo, sobre todo ante ofertas muy atractivas que hay para ciertas franjas de edad. Y bueno, pues otra cuestión que tenemos que ver cómo nos posicionamos ante esas ofertas de ocio. Si nos aliamos a ellas, que también se puede hacer alianza, y de ese punto, de esa alianza, pues poder también entrar en ciertas franjas de edad, sobre todo de jóvenes, para que también puedan venir más a los museos. La conservación, sobre todo la conservación preventiva, tanto de los bienes muebles como de los inmuebles. Es que estamos, ya el museo de sitio tiene que hacerse cargo del yacimiento, en este caso, y de la colección. La conservación preventiva la definió el Comité Internacional para la Conservación del ICON en 2008 como todas aquellas medidas y acciones que tengan por objetivo evitar o minimizar futuros deterioros o pérdidas, y se realizan sobre el contexto o el área circundante del bien o del grupo de bienes, sin tener en cuenta la edad del bien o la condición, ¿no? Son medidas y acciones indirectas que no interfieren con los materiales y la estructura de los bienes y no modifican su apariencia. O sea, la conservación preventiva no es restaurar la pieza, intervenirla. La conservación es intentar modificar el ambiente o modificar la iluminación para que no le afecte. Es como lo que hacemos nosotros con nosotros mismos para no resfriarnos. O sea, si tenemos frío nos abrigamos, apagamos el aire acondicionado, ponemos calefacción, pues lo mismo pero aplicado a los bienes culturales. Y es un reto porque también estamos ubicados, estos bienes culturales están ubicados como un sitio, por ejemplo aquí, Ibiza. Por Dios de mi vida, cuando nos dicen todos los manuales de conservación, las piezas tienen que estar a un 55% de humedad relativa, con un más menos 5, y tiene Ibiza con una media del 71%, ya, y con un ambiente salino. Esperamos que yo vengo de Cádiz y es primo hermano, que pasas por la sala, ves allí los deshumidificadores, y se te ponen, vamos, los pelos como escarpias, te ponen malo, pero son retos que tenemos. Aparte también, que después hablaremos de sostenibilidad, ha habido una tendencia a marcar unos estándares muy estrictos, eso del 55 más menos 2, que bueno, ya se están relajando un poco porque se está viendo que tampoco es totalmente efectivo o eficaz y que aparte pues están llevando un sobreconsumo energético, porque aquí al final todos los retos, todo está interconectado con todo. No tenemos casi ya estancos, sino que al final unas cosas pues van a afectar a otras. Y aquí bueno, ese yacimiento, la intemperie, con la actuación pues, del agua, los líquenes, los diferentes insectos, los animalitos que hay por el campo corriendo, bueno, pues es más complicado. Después otro de los retos que tenemos es la relectura de las colecciones, que bueno, en vuestro caso tenéis un museo con una colección implantada de 2012, pero hay museo, el mío, yo qué sé, donde trabajo ahora, que la permanente del año 90, con algunos cambios, pero el Museo de Jaén, que era del 70. Entonces, necesitamos releer las colecciones de museos y de las exposiciones. También a la luz de la nueva definición de museo de ICON, que habla de inclusividad, de diversidad y de la participación de las comunidades, ¿no? Entonces tenemos que hacer ejercicios de reflexión y planificación museística en los que profesionales y comunidades pues sean partícipes. Y bueno, es momento de asumir también que el discurso unidireccional, hegemónico de hace unas décadas, pues no es el más adecuado, que tenemos que meter unos discursos más inclusivos, atendiendo a la diversidad, fomentando la inclusión
promoviendo la presencia de la mujer dentro de los discursos expositivos, porque es un grupo poblacional muy grande, más del 50% de la población, pero estamos un poquito ocultas en muchos museos. Entonces hay que ver, porque ya está de manifiesto en todos los estudios que hay sobre la infrarrepresentación de las mujeres en los museos, ya sea como artesanas, como artistas, como propias ciudadanas, porque las ciudades, aquí por ejemplo tenemos una necrópolis, la necrópolis no era solamente para hombres, era para hombres y para mujeres, pero en muchos casos no, al construir el discurso pues se construye de una forma en la que la mujer pues está un poquito menos presente. Y bueno, tenemos también, pero la mujer, la infancia, los ancianos, hay que revisarlo. Después la accesibilidad universal, que bueno, que tenemos varios frentes abiertos. Tenemos el frente del edificio histórico rehabilitado como museo, que no cumple, pero es que la ley también le exime de cumplir. Pero bueno, al final la accesibilidad universal, lo que queremos, aplicándolo a los museos, es crear condiciones necesarias para que todas las personas puedan participar en estas instituciones culturales, puedan participar en los museos de manera autónoma y en igualdad de oportunidades. Es complejo. Influyen múltiples tareas y funciones del museo, como la arquitectura, la señalética, los programas públicos, la difusión, los discursos, el lenguaje. Pero bueno, al final el objetivo de la accesibilidad en los museos es lograr instituciones inclusivas, más justas, más democráticas, más equitativas, y que constituyan un servicio público dentro de una comunidad. Es complicado, pero se van dando pequeños grandes pasos desde muchos puntos de vista que están permitiendo que poco a poco se vaya implementando la accesibilidad universal y se vaya trabajando cada vez más en ella. De hecho, la semana próxima vamos a abordar estas cuestiones en la cuarta jornada de museología de ICON España en el Museo Arqueológico Nacional, que también está abierto a asistión online. Si a alguien le interesa, todavía están las inscripciones abiertas, online no tenemos ningún tipo de restricción y esperemos que sea bastante interesante. Se van a abordar pues, la accesibilidad a los museos de personas, por ejemplo, que estaban privadas de libertad, o sea, el trabajo de museos y prisiones, el trabajo también de los museos con la salud, de arte en salud, la accesibilidad a través de la educación. O sea, creemos que va a ser bastante interesante y bastante inspirador, que al final lo que necesitamos es inspirarnos y poder empezar a trabajar. Después, todos los retos que tenemos, los recursos humanos adecuados en número y adecuados en formación. Que en muchos casos, ya hablaba al principio de esa administración honoraria que bueno, que estaba ahí, que tenían otros trabajos y el museo era como su hobby de por las tardes, pero ya no, necesitamos personal que esté muy formado, que esté cualificado y aparte tener personal suficiente. Y sabemos todos los que estamos aquí que no siempre pasa eso y que es necesario que las administraciones públicas, para los museos de administraciones públicas, inviertan en capítulo 1, inviertan en tener personal, y los museos privados pues igual también, que tengan su personal. También necesitamos recursos económicos adecuados. Muchas veces la cultura es la cenicienta de los presupuestos generales y eso también se ve. Pero bueno, con recursos económicos adecuados y una gestión eficaz, la verdad que se consigue muchas veces con pequeños presupuestos grandes cosas. Después, cuando hace falta renovaciones integrales, pues sí hace falta presupuestos más grandes. Y después tenemos el reto de la sostenibilidad, que también se ha estado comentando un poco antes. Ya la inclusión del concepto de sostenibilidad en la propia definición de ICON es un hito que está respondiendo a la situación que está viviendo el planeta, ¿no? Una situación que es socioeconómica y ambiental. Los museos tienen encomendada la función de fomentar la sostenibilidad desde de los 3 pilares que tiene: medioambiental, social y financiera. Y lo bueno que tenemos es que en ICON no lo creemos, y creemos el papel de los museos como instituciones posicionadas en la sociedad para poder abordar y potenciar sostenibilidad, trabajando con las comunidades. O sea, los museos tienen un poder de credibilidad muy grande. Normalmente no se pone en tela de juicio lo que pone una cartela de un museo o un texto de una exposición de un museo. Y ese poder se puede bien utilizar para fomentar pensamiento crítico sobre la sostenibilidad, en toda su vista. Y tenemos muchos retos. Tenemos el reto de reducir el huella de carbono en la parte medioambiental, pero volvemos otra vez a liarlo así todo, un poco todo. Pero es que la sostenibilidad también habla de hacer museos accesibles, que sean inclusivos, que fomenten la equidad y la igualdad de género. Es que eso también forma parte del desarrollo sostenible, ¿no?
y que creen cercanía con la comunidad local. O sea, al final estamos todos ahí un poco envueltos. También se pueden hacer pequeñas acciones como consumir productos de proveedores locales, kilómetro cero, ser respetuosos con el medio ambiente, etcétera. Otro de los retos que tenemos es la necesidad de planificación estratégica, que ya le he hablado antes, Miriam, de la planificación estratégica y su importancia, pero como práctica cotidiana para abordar los retos del contexto social, económico y social bastante cambiante a través de los planes museológicos, planes directores, y hacer frente a la visión cortoplacista que muchas veces tenemos en la gestión y a la que están abocadas muchas instituciones museísticas. Pero es que aparte de esta planificación estratégica tiene que abordar otros temas muy importantes que estamos intentando abordar, pero que no se terminan de abordar, y nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, nunca mejor dicho, como son los planes de salvaguarda de las colecciones ante riesgo y emergencia, que debemos tener todos los museos, que son muy pocos los que lo tienen. Yo tuve una reunión hace poco porque vamos a intentar ponerlo en marcha para que en caso de que haya cualquier tipo de catástrofe y entre los bomberos y corten el fuego, la inundación o lo que sea, si hay que evacuar, ellos tienen que tener un listado de bienes, porque nosotros no podemos entrar a evacuar, tienen que ser ellos los que evacúan, pero con un listado de prioridades, de ubicaciones, etcétera, etcétera. Y uno de los retos que todavía tenemos. Y después los retos de los niveles de protección patrimonial, que está también un poco vinculado con la contribución, en el caso de los yacimientos inscritos en la lista representativa de Patrimonio Mundial, esa contribución a la conservación de los valores universales excepcionales. Los museos, prácticamente todos en España, están sujetos a niveles de protección patrimonial reconocidos por la normativa. Los estatales son bienes de interés cultural por la ley estatal, pero los autonómicos también están reconocidos por la autonomía, y los locales también, porque como están inscritos en los registros autonómicos también, ¿no? Entonces, eso conlleva una serie de beneficios a nivel de protección patrimonial, pero también una serie de obligaciones para el órgano de gestión, que en muchos casos pues es un poquito más complicado a lo mejor hacer cierto tipo de obra en el edificio, porque es un edificio BIC, y son pues cuestiones que también en un momento dado son retos, pero que se tienen que hacer, ¿no? Y esta contribución también es a los BUE, porque ya hemos visto que no es un premio, o sea, tiene el premio de que te inscribes, pero tiene el castigo de que tienes que estar continuamente, te van a estar examinando. Entonces, los museos de sitios que están en yacimientos, que están inscritos, pues tienen también la obligación de contribuir a que los criterios de inscripción y los valores universales excepcionales, pues que se sigan manteniendo en el tiempo. Y ya para no ser demasiado pesada y finalizar la intervención, pues me gustaría destacar unas afirmaciones de UNESCO que me gustan mucho, porque también tienen mucho que ver con lo que hemos estado hablando. Y dice que los sitios inscritos en la lista de Patrimonio Mundial, sin perjuicio de las soberanías nacionales o de su propiedad, pertenecen a todos para compartirlos, cuidarlos y respetarlos, ya que su desaparición sería una pérdida irreparable para la humanidad. Es, pues, nuestra obligación como sociedad contribuir al cuidado y respeto de este y otros sitios inscritos en la lista de Patrimonio Mundial y proteger los valores universales excepcionales que propiciaron su inscripción. O sea, nosotros ya como comunidad global tenemos también este mandato de contribuir, no dejar todo el peso sobre las administraciones, sobre los órganos de gestión. Y yo creo que esto resume un poco esta necesidad del momento actual de la comunidad como actor principal de todas las acciones patrimoniales. Muchas gracias.